Esta historia parece simple. Un streamer pobre que recibe ayuda y la desaprovecha. Pero hay algo que no encaja, porque cuando empiezas a mirar los detalles, todo empieza a sentirse raro. Ha sido una de las mejores ayudas que he tenido durante tantos años, en serio. Pero para él, 5.000 euros es nada, porque él gana millones. Gana millones, bro. Gref es Gref, pues él gana millones. Yo lo voy a decir de acá de una vez. Y si quieren sácale clip, me da lo mismo. Porque al final es yo y Gref siempre nos hablamos. Y yo y él siempre hacemos nuestras cosas. 5.000 euros para Gref, para él, es insignificante. Porque él maneja millones. Él es Gref. Ha sido una muy buena persona en apoyarnos. Lo mismo con Ibai. Para Ibai y Gref lo que nos dio a nosotros es insignificante porque ellos manejan millones. Incómodo, incluso contradictorio. Como alguien que vive en una casa sin ventanas, con piso de tierra y techo improvisado en lo alto de un cerro, puede tener una computadora que cuesta más que toda su vivienda. ¿Y cómo pasas de recibir apoyo de algunos de los streamers más grandes del mundo, como The Gref o Ibai Llanos, a decir públicamente que 5.000 euros no significan prácticamente nada? Hoy no vamos a sacar conclusiones rápidas. Vamos a reconstruir todo lo que pasó, paso a paso. Porque esta historia, cuanto más la analizas, más dudas genera. Koirandoshil no era un streamer masivo. Sus números eran normales, incluso bajos comparados con otros creadores. Directos con menos de 100 personas, clips que no explotaban, nada fuera de lo común. Pero tenía algo que lo hacía completamente diferente: su contexto. Transmitía desde lo que parecía ser un asentamiento en un cerro de Perú. Una casa precaria, paredes de madera, piso de tierra, condiciones básicas, y en medio de todo eso, una PC de alta gama, con componentes que muchos streamers consolidados ni siquiera tenían. Ese contraste fue lo que lo hizo viral, porque no era solo curioso, era extremo. Para algunos, representaba sacrificio, alguien que invertía todo en su pasión. Para otros, era sospechoso, demasiado perfecto para ser real. Y ahí es donde aparece la primera gran duda. ¿Estábamos viendo su realidad o un personaje construido para llamar la atención? Porque incluso dentro de su propia comunidad empezaron a surgir teorías. Algunos decían que el terreno donde vivía podría ser una invasión, lo que explicaría por qué no invertía en la casa. Otros empezaron a pensar que simplemente priorizaba el gaming por encima de todo. Pero también había quienes creían algo más fuerte, que ese contraste era parte del contenido. Y cuando Internet empieza a dudar, la historia recién empieza. El caso llegó a oídos de los grandes. The Gref reaccionó a su situación, Ibai Llanos también. Y lo que hasta ese momento era un streamer pequeño, pasó a estar en el radar de millones de personas. Gref decidió involucrarse. No solo reaccionó, fue más allá. Hubo contacto, apoyo, incluso una visita que muchos describieron como surrealista. Un streamer de élite subiendo a un cerro para conocer a alguien que, hasta ese momento, era prácticamente desconocido. Pero en medio de ese encuentro, hubo detalles que no pasaron desapercibidos. Desde el primer momento, la actitud de Koirandoshil generó algo raro. No era emoción, no era agradecimiento evidente. Había una especie de distancia, incluso momentos que algunos interpretaron como prepotencia. ¿Y lo de Gref así sí te ha llegado? No, o sea, su apoyo. Lo de Gref no, pues lo de Ibai sí, eso es otra cosa. O sea, su apoyo, ¿no? Se llegó. Sí, Todo te llegó. eso lo utilicé ya para pagar varias cosas que debía. Más que nada para mí, para lo de mi padre, pues estaba hasta el juego. Claro, ¿no? El tema que más me molestó es que la gente dice que todo lo que me dio lo puse en la PC. Cuando en realidad esa gráfica ya la saqué a cuenta, pues. ¿En cuotas? Sí. Y pues qué te digo, no, así siempre ha sido. ¿Es dinero que esto vale 3.000, 4.000 dólares? Más o menos, porque la gráfica pues no es cualquier gráfica. ¿Qué gráfica llevas aquí? 50-70 aquí. 50-70, o sea, es de la última Es la generación. última, Soy el mejor y acá gráfico. es más caro por los impuestos y más que Si nada. tienes por el mejor cambio de gráfica moneda. que yo, cabrón. ¿En serio? ¿Qué gráfica usas? Yo tengo la 3090, que es la más potente, pero de 2 generaciones anteriores, yo creo que la 5070 rinde ya mejor. Claro, Te lo digo. por supuesto. Comentarios sobre la puntualidad, quejas, actitudes que no encajaban con la narrativa que todos esperaban ver.
Y entonces llega una de las preguntas más importantes de toda esta historia. Si recibieras dinero, ¿qué mejorarías primero? La respuesta fue directa: la PC, no la casa, no las condiciones de vida, no el entorno, la computadora. Y ese detalle, para muchos, cambió completamente la percepción, porque ya no era solo una historia de superación, empezaba a aparecer otra cosa. Después del video, llegó el dinero. Aproximadamente 5.000 euros generados por el contenido. Una cifra que, dependiendo del contexto, puede ser simplemente un ingreso más, o algo que realmente puede cambiar tu situación. Y acá es donde todo se complica, porque lejos de usar ese dinero para mejorar su entorno, Koirandoshil decidió seguir invirtiendo en su setup. Nuevos componentes, mejoras técnicas, más potencia. Pero eso no fue lo que generó la polémica más grande. Lo que realmente encendió todo fueron sus declaraciones. Empezó a lanzar indirectas, comentarios insinuando que los streamers grandes lo habían usado por contenido, que se habían beneficiado de su imagen. Y eso abrió otra pregunta clave. ¿Realmente alguien como Ibai o Gref necesita usar a un streamer pequeño para crecer? ¿O estamos viendo una interpretación completamente distinta de la situación? Si crees que hay algo raro en toda esta historia, suscríbete. Pero lo más fuerte todavía no había pasado. En un directo posterior, Koirandoshil apareció junto a su madre para dar su versión. Y lo que parecía un intento de aclarar las cosas, terminó generando aún más polémica. De ahorrar esa plata. Una persona como Gref que gana millones, porque no gana poco, gana millones. Si tú le dices, mira, tengo 5.000 euros, ¿qué va a decir Gref? Que gana millones. Como nada. Un sol. Él es O sea, lo que le dio a Flowing es un sol. O sea, prácticamente. Gref Para él. Gref es... Para porque él gana millones. Para él es un sol. Es como nada. Para mí, lo que tú has ganado es nada para mí, porque yo he manejado millones también en Venezuela. La realidad es esa, va a decir, bueno, lo que te di, para mí es nada, porque yo gano más que tú. Solo que él no lo dice porque él no tiene ego. Claro. Él es una persona tranquila, él es una persona... Porque en lugar de mostrar agradecimiento, el tono fue completamente distinto. Se empezó a hablar del dinero como si no fuera relevante, como si 5.000 euros fueran una cantidad menor, minucias, según se dijo. Y la comparación que hicieron dejó a mucha gente en shock. Hablaron de millones, de dinero manejado en el pasado, de situaciones económicas que no terminaban de encajar con la imagen que se había mostrado inicialmente. Y en ese momento, la narrativa cambia por completo, porque ya no es solo un streamer humilde que recibe ayuda, es alguien cuya historia empieza a generar contradicciones. Buenas, ¿cómo están? Es la segunda vez que hago este tipo de video. La verdad no estoy tan acostumbrado a tener que hacer videos de donde explico así cara a cara las cosas como son. Primero, esos canales de críticas donde ustedes han visto muchos videos, pues dicen de que yo menosprecio la ayuda de Gref, que me dio muy poco, y cuando en realidad ni siquiera muestran los puntos buenos. No han mostrado los puntos buenos de que puse el suelo, parte de la pared y el techo. Yo entiendo de que son canales de críticas y lo único que quieren resaltar es lo único malo. Además de que también me he dado cuenta que no explican el tema de pies a cabeza y solo lo hacen ver de acuerdo como la gente quiere verlo. Un ejemplo muy claro, dicen de que yo desprecio el dinero de Gref, cuando en realidad nunca fue así, ya que yo siempre he agradecido desde un comienzo, o sea, el apoyo que él me dio. Y en el apartado donde digo de que para Gref 5.000 euros no es nada, no lo digo porque para mí no es nada de eso, no. El punto es que se entiende muy mal lo que dije en ese momento. Verás, Gref es una persona que ha vivido todas las experiencias de la vida. Él viaja, él hace, o sea, sus cosas, ¿no? Y desde su punto de vista, para él, o sea, 5.000 euros no es nada porque, o sea, no le duele en lo absoluto tener que ayudar a las personas gastando una gran cantidad de dinero. Así que ese dinero a mí me lo dio y yo de verdad lo agradezco muchísimo. Tengan eso en cuenta, o sea, no lo digo porque, o sea, para él eso es nada y eso que el otro no. Es que Gref no tiene ningún problema con ayudar a la gente sin tener que, o sea, gastar sumas así de dinero. Es como MrBeast, ¿no? MrBeast gana mucho dinero y a su vez gasta mucho dinero, como $1.000.000 en cada video suyo y eso.
pero no le importa porque lo hace con el fin de ayudar a las personas. Eso es lo que yo debía haber explicado, solo que también estando enojado llegas a veces a decir cosas que no van con el caso. Entonces, habiendo resolvido ese punto, hay veces que yo llego a trabarme en algunas partes a la hora de explicar algunas cosas. Y cuando las contradicciones aparecen, la confianza desaparece. A partir de ahí, todo empezó a caer. Las redes reaccionaron, las críticas aumentaron, y Coirandozil entró en un ciclo de respuestas que no terminaron de aclarar nada. Primero dijo que devolvería el dinero, después que no, después que solo una parte. Versiones que cambiaban constantemente, intentos de explicación que, en lugar de cerrar la historia, abrían más preguntas. Y ahora lo que mi mamá hizo ese día cuando estuvo acá en streaming fue que estaba ya medio dormida y no sabía ni lo que decía. Tengan en cuenta un punto, que ella a veces expresa de una manera que no es la mejor, que digamos. Pero también estando con la conciencia de que ella estaba muy enojada con el tema que estaba sucediendo durante muchas semanas y todo lo demás, de la TC y todo lo demás. También yo, como he dicho desde un comienzo, no sabía cómo iban a tomárselo cuando iba a hacer las disculpas. Y también otro punto, que soy consciente de que lo que he hecho estuvo muy mal, o sea, a ver, comprar piezas para la PC. Pero a su vez, ustedes no se tienen que preocupar por lo que suceda. Yo, como dije, voy a enmendar esto, voy a también a demostrarles cuánto fue lo que generé terminando este mes, mostrándoles la cantidad de dinero que se hizo y obviamente reponiéndolo, ¿no? Para así demostrar que, o sea, soy capaz de hacer eso. Y otro punto más. El dinero de la casa, aparte después de reponerlo, voy a poner las paredes. O sea, yo no voy a dejar de cumplir la promesa que se hizo desde un comienzo de haber mejorado la casa. Y finalmente, empezó a hacer cambios en su casa. Piso, paredes, mejoras visibles. Pero para muchos, eso ya no importaba. Porque la pregunta ya no era qué estaba haciendo ahora, sino qué había pasado antes. ¿Fue todo una mala gestión? ¿Una actitud equivocada? ¿O desde el principio había algo que no terminaba de ser real? El caso de Coirandozil no es solo sobre dinero, es sobre percepción, sobre cómo una historia puede construirse y cómo puede desmoronarse en cuestión de días. Porque en Internet no solo importa lo que haces, importa cómo lo haces y sobre todo, cómo lo interpreta la gente. Y al final, la duda sigue abierta. ¿Estamos ante un streamer malagradecido o ante alguien que simplemente mostró una versión de sí mismo que no coincidía con lo que los demás esperaban? ¿Fue un error, una mala decisión o algo mucho más calculado? La respuesta no está tan clara como parece.